Bienvenidos de nuevo a un episodio de WhatsApp Prof. Hola de nuevo, Walter. Hola, dijimos que íbamos a hablar de esto, ¿no? Sí, es muy relevante, muy actual, así que tenemos que entrar en él. Abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo. Te pedimos que bendigas la discusión, bendice a los espectadores y también ayúdanos a discernir las cosas que están sucediendo en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Sí, tenemos una nueva encíclica y la mencionamos en el último episodio. Y yo creo que solo tenemos que repasarlo brevemente y ver de qué se trata. Porque el engaño es el nombre del juego, ¿no es así? Y vamos a exponer al maestro de decepción hoy. Ok, vamos a tratar. No es una tarea fácil, ya que él es muy bueno en lo que hace. Exactamente. Entonces, esta es la última encíclica del Papa de Francisco. Y esto viene en la página web del Vaticano, encíclica Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco en la fraternidad y la amistad social. Pero en realidad se trata de, de un, de un documento sobre doctrina social católica, pero está muy bien disfrazada, muy bien disfrazada. Así que saltemos a ella. Aquí hay un artículo en Crocs que acaba de aparecer y viene del 6 de octubre del 2020. Y aquí el obispo Michael Cerny da su opinión sobre esta encíclica. Y el título es: El cardenal dice que nueva encíclica del Papa es una advertencia de que el mundo está al borde. Así que esto es casi como el cambio climático. Usted sabe, todo está en el borde, todo tiene que cambiar ahora mismo. Hay una fecha límite. Hay una fecha límite, así es. Uno de los principales asesores del Papa Francisco dijo que el pontífice ve la situación mundial actual comparable a la de las crisis de los misiles en Cuba, o la Segunda Guerra Mundial, o el 11 de septiembre, que para comprender completamente la encíclica papal publicada el domingo, es necesario reconocer que estamos en el límite. Así que esto es una tendencia común en lo que estamos haciendo hoy, en lo que está sucediendo en el mundo. Dependiendo de su edad, como fue escuchar a Pío XII entregar su mensaje navideño durante la Segunda Guerra Mundial, dijo el cardenal Michael Sneersey el lunes, o cómo se sintió cuando el Papa Juan Pablo XXIII publicó Pacem in Theories, o después de la crisis del 2007-2008. Es interesante la forma en la que mencionan estos eventos, o después del 9/11, y yo creo que usted necesita recuperar esa sensación en el estómago y en todo su ser para apreciar Fratelli Tutti. Bien, ¿y sigue? Creo que el Papa Francisco siente hoy que el mundo necesita un mensaje comparable al que fue necesario durante la crisis de los misiles en Cuba, o la Segunda Guerra Mundial, o el 11 de septiembre, o la crisis del 2007 y 2008. Ahora es interesante porque dijimos en el pasado que este colapso fue muy importante porque cambió la economía del mundo. Cambió totalmente la economía mundial. Y eso es importante porque realmente acercó la economía mundial al sistema papal. Solo necesita ajustarse ahora. Sigue diciendo que estamos en el punto en el que tenemos que volver a una forma local y mundial más humana, y yo creo que esa es una manera de entrar en Fratelli Tutti. Esto da un buen fondo de escenario para establecer esta encíclica. De acuerdo con el cardenal, si la encíclica anterior del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, nos enseñó que todo está conectado, Fratelli Tutti nos enseña que todos estamos conectados. Así que nos alejamos de los problemas globales, del medio ambiente, y nos movemos a los problemas humanos. Si nos hacemos responsables de nuestro hogar humano
y de nuestros hermanos y hermanas a continuación, creo que tenemos una buena oportunidad y mi esperanza se reavivó y estoy inspirado para seguir adelante y hacer más, dijo. Estamos en un tren expreso. Cerny argumentó que no es el papel de los líderes de la Iglesia, ni siquiera del Papa, decirnos cómo manejar nuestra economía o nuestra política. Sin embargo, esa es una palabra muy importante, ¿no? El Papa puede guiar al mundo hacia ciertos valores, y esto es lo que hace el Papa en su última encíclica. Emitir un recordatorio de que la economía no puede estar en el asiento del conductor de la política. Así que él va a dar a la directiva moral en cuanto a dónde vamos con esta cosa. Ahora, de hecho, yo leí la encíclica y creo que debiéramos solo leer algunas cosas. No vamos a revisar toda la encíclica, nos tomaría mucho tiempo, sino solo algunos puntos destacados. Antes de continuar con esta encíclica, debo de decir que está escrito en un idioma muy florido, pero oculto en este idioma hay ciertos puntos que se vuelven muy pero muy importantes para el mundo en el que vivimos hoy. Y tiene una raíz mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Así que esta es la encíclica y nos desplazaremos hacia abajo a través de la encíclica. Y comienza con Fratelli Tutti, con estas palabras. San Francisco de Asís se dirigió a sus hermanos y hermanas y les propuso una forma de vida marcada por el sabor del Evangelio. De los concilios ofrecidos por Francisco, me gustaría seleccionar aquel en el que hace un llamado a un amor que trasciende las barreras de la geografía y la distancia y declara: bendito los que aman a sus hermanos, tanto como cuando se está muy lejos de ellos, como cuando se está con ellos. Así que empieza con esto. Su modelo es San Francisco de Asís. Ahora, yo tengo un problema con eso desde el primer momento, porque mi modelo a seguir es Jesucristo. Y ese sería el punto de partida, donde yo por lo menos empezaría. Pero para un católico romano, creo que es un santo, es un mejor intérprete. Pero eso también es debido a que los ponen a la par con Jesús. Correcto. Así que ahora leemos algunas de las declaraciones aquí. No vamos a leer demasiado, solo algunas de ellas. Punto número 2 dice: este santo de amor fraterno, sencillez y alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si. Así que aquí se refiere de nuevo a Laudato Si. No se pueden separar los dos. Así que uno se ocupa del medio ambiente y el otro se ocupa de la humanidad. Y los dos tienen que ir juntos. Sigue diciendo que me impulsa una vez más a dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y la amistad social. Francisco se sintió hermano del sol, del mar y del viento, aunque sabía que estaba aún más cerca de los de su propia carne. Ahora, mi joven hermano, ¿qué es esto? Panteísmo. Panteísmo. Del mejor. ¿Está Laudato Si manchada de panteísmo? Sí. Esta es una religión panteísta, en una earthbound, religión panteísta donde el hombre se erige como su propia deidad. Esta es una muy peligrosa declaración solo para iniciar. Donde quiera que iba, sembraba semillas de paz y caminaba junto a los pobres, abandonados, los enfermos y los parias como el más pequeño de sus hermanos y hermanas. Ahora, esto marca el tono de la doctrina social católica. Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Y Jesús dijo
que los pobres estarían con vosotros siempre y que hay discrepancias en el mundo que no son justas. Pero la forma en que ellos usan la situación, que a menudo crean ellos mismos, es lo que da miedo. Y luego comienza a hablar de sin fronteras. No hay fronteras. No tenemos que entrar en grandes detalles. Sabemos que Donald Trump es muy estricto con las fronteras y que hay un problema con las fronteras. Y por ello se dedica a ese tema e incluso habla de paredes y todas estas cuestiones. El Papa dice, Francisco de Asís no libraba una guerra de palabras dirigidas a imponer doctrinas, simplemente difundía el amor de Dios. Él entendió que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios, citando 1 de Juan 4:16. De esta manera se convirtió en un padre para todos e inspiró la visión de una sociedad fraternal. Ahora, el problema con esta oración es que así es como muchas personas creen hoy. Todo lo que necesitas es predicar sobre el amor de Jesús, nada más. O tal vez solo amar y dejar fuera a Jesús. Y que las doctrinas son un problema. Es por eso que Francisco no libró una guerra de palabras con el objetivo de imponer doctrinas. Porque causa división. Causa división, exactamente. Y el Papa Francisco dijo que quiten la doctrina. ¿Es correcto? No quieren la doctrina, quieren su teología social. Ahora, su teología social solo funcionará, por supuesto, si hay suficientes personas pobres a las que ellos puedan subir a bordo. De modo que cuanto más puedan empobrecer a la sociedad, tendrán más probabilidades de éxito en conseguir el poder que quieren. Esto es un precedente muy peligroso. Ahora, de nuevo se refiere a Laudato Si. El Papa dice que en la preparación de Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, y él dice que tuvo este gran imán, Ahmad al-Tayeb, quien también fue una fuente de inspiración, y nos conocimos en Abu Dhabi, y la presente encíclica retoma y desarrolla algunos de los grandes temas planteados en el documento que el imán y él firmaron. Todo esto ha sido preparado de antemano, y las mega religiones del mundo parecen estar a bordo. Sí, eso es el musulmán, ¿no? ¿Alguna vez has estado en el Medio Oriente? ¿Alguna vez has estado en esos países del Medio Oriente? No. Bueno, allí tienes una división masiva entre los ricos y los pobres, por lo que es un terreno muy fértil para una doctrina social católica. Así es, por lo que serían los países más pobres, los países del tercer mundo, ya sea en África, si está en América del Sur. El objetivo son los países protestantes que han desarrollado una forma de riqueza que no es compatible con el resto del mundo. Y eso tiene que ser derribado, porque esa es la forma en que controlas a la humanidad, ¿correcto? Ahora, si entiendes esto, entonces verás hacia dónde se dirige realmente la situación. Por supuesto que él tiene que traer la pandemia del COVID-19 y las razones por las que necesitamos un cambio rápido. Cualquiera que piense dice que la única lección que debe aprender fue la necesidad de mejorar lo que ya estábamos haciendo, de redefinir los sistemas y regulaciones existentes, está negando la realidad. Necesitamos un cambio, la nueva normalidad. Tenemos que ir por el gran reseteo. Y es interesante que no menciona ninguna legislación específica. No habla del domingo o alguna de esas cosas. Eso lo hizo antes. Exacto, solo enfatiza el Laudato Si. Y eso ya se hizo allí. Así es, ya lo hizo, así que no tenemos que volver ahí. Así que si continuamos, y aquí tiene nuevamente este tema, soñemos entonces como una sola familia humana. Esta es una agenda globalista. Esta es la agenda del gobierno mundial.
Esta es la agenda papal. ¿Cuánto del mundo quiere él controlar? El mundo entero. ¿Cuánto del mundo debe encajar en su filosofía? Todos, todo el mundo. Ahora, si tomamos la campaña de Trump y tomamos la campaña de Biden, ¿cuál está más en línea con la idea del nuevo orden mundial? La campaña de Biden, así es, exactamente. Y esto es lo que se está volviendo muy interesante para mí, porque como discutimos la última vez, sabes que hay elementos del rey del norte en ambos, y ambos representan el catolicismo, y tratamos este asunto en la última conversación, pero este papa, y el papado en general, sueña con el dominio mundial, todo el dominio mundial. Quieren el dominio mundial en un nuevo orden mundial. En la filosofía de Donald Trump, aunque la iglesia y el Estado son muy fuertes, que es parte de la filosofía romana, la filosofía de un gobierno mundial no es muy fuerte. Sí, son más nacionalistas. Así es, así que siguiendo dice que nubes oscuras sobre un mundo cerrado rompieron los sueños, dice el Papa, y continúa sobre este tema diciendo que los conflictos antiguos que se creían enterrados han estallado de nuevo mientras los casos de nacionalismo miope, extremista, resentido y agresivo aumentan. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo a Trump. Y sigue diciendo, en algunos países un concepto de unidad popular y nacionalidad influenciado por diversas ideologías están creando nuevas formas de egoísmo y la pérdida del sentido social bajo el pretexto de defender los intereses nacionalistas. Obviamente vemos este choque, tesis versus antítesis, y todo termina en síntesis. Lo que es interesante con este choque es también que mucha gente ve a Trump como el héroe, porque se va a deshacer del nuevo orden mundial. Pero aquí lo están empezando. Si miramos la historia de QAnon, hay muchos que están poniendo sus esperanzas en eso. Las redes sociales han prohibido las menciones de QAnon y también declararon, por supuesto, que el Papa actual será retirado y que Ratzinger volverá a hacerse cargo. Pero él está muy viejo ahora. Yo creo que todo esto es una quimera y habrá algún lugar de síntesis a lo largo de la línea. Y ellos están trabajando en esto. Pero bueno, continuamos aquí y dice que el Papa es muy persistente en decir que falta un plan para todos. Necesitamos un gobierno global. Y no tenemos que entrar en los detalles de lo que está hablando. Amor fraternal y el amor entre nosotros y amor por nuestras diferencias. El evangelismo está totalmente fuera de la escena. Se supone que todos podemos convivir felizmente, reconociendo que el otro está en toda la verdad tanto como yo lo estoy. Pero el evangelio es totalmente diferente. El evangelio dice: Vayan a todas las lenguas y naciones e incluso hagan discípulos. hacer discípulos, exacto. Y eso está totalmente fuera de este nuevo orden mundial. Habla sobre un mundo desechable. No tenemos que leer todo esto. Es un lenguaje tan florido. Habla sobre la insuficiencia de los derechos humanos universales y los derechos de las mujeres y los asuntos de la esclavitud. Todos estos temas los menciona aquí. El conflicto y el miedo de la humanidad y la tentación de construir una cultura de muros. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Es Trump. El Papa habla de muros para levantar muros en el corazón, muros en la tierra, para prevenir este encuentro con otras culturas, con otras personas. Él quiere integrar a la humanidad en una mezcla. Así es, sin fronteras. Ahora, ¿quién separó las culturas? Dios. Ok, ¿eso significa que Dios quería aislar las culturas? No. Obviamente no, porque tú debes evangelizar y conocer gente, pero Dios advirtió que había diferencias y según el Papa todas estas diferencias deben desaparecer. No estoy en contra de
de la inmigración o la migración, si la gente quiere. Estoy simplemente diciendo en general cuál es la voluntad del papado. Así que sigamos. Globalización y progreso sin una hoja de ruta compartida. El Papa dice que no funcionará. Se necesita una hoja de ruta compartida. Pero tenemos que llegar al meollo de este documento. Dice que en el mundo de hoy el sentido de pertenencia es una sola familia humana que está desvaneciéndose, y el sueño de trabajar juntos por la justicia y la paz parece una utopía anticuada. Lo que reina en cambio es una indiferencia fría, cómoda y globalizada, nacida de una profunda disolución oculta detrás de una ilusión engañosa. Pensar que somos todos poderosos, mientras no nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco. Suena muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿A dónde nos llevará? Y ahora habla de pandemias y otras calamidades en la historia. Verdaderamente una tragedia mundial, como la pandemia del COVID-19 revivió momentáneamente la sensación de que somos una comunidad global real, todos en el mismo barco, donde los problemas de una persona son los problemas de todos. Una vez más nos damos cuenta de que nadie se salva solo, solo podemos ser salvos juntos. Seguro que eso es interesante. La salvación colectiva. ¿Hay algo en la Biblia que hable de eso? No, solo puedes ocuparte en tu propia salvación con temor y temblor. Así es, ocupados en tu propia salvación con temor y temblor. Así que de lo que realmente están hablando aquí es de deshacerse de tu individualidad por el bien común. Sí, así es. El Papa continúa. Como yo decía en esos días, la tormenta ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad y ha descubierto esas certezas falsas y superfluas alrededor de las cuales construimos nuestros horarios diarios, nuestros proyectos, nuestros hábitos y nuestras prioridades. En medio de esa tormenta, la fachada de esos estereotipos con los que camuflamos nuestros egos, preocupándonos siempre por las apariencias, ha caído revelando una vez más la ineludible y bendita conciencia de que somos parte del uno del otro, de que somos hermanos y hermanas el uno del otro. Todos somos uno. El comunismo tiene a todos incluso vistiendo la misma ropa, Conduciendo el mismo auto. conduciendo el mismo auto. Todo es lo mismo y la individualidad es algo que debe desaparecer. Así es. Si mira las apariencias humanas, hay dos personas que son iguales, incluso gemelos, son absolutamente No. iguales. Así que es Dios, un Dios de variedad o de singularidad. Variedad. Ok. Y es que mezclan hasta la unidad de la que Jesús habla con su visión humanística. De hecho es un buen punto de que esta unidad es uno en propósito, en términos de fe, de dónde venimos, quién nos salva y hacia dónde vamos. Ahora, no tenemos que leer todo lo que tiene que decir sobre todas estas cosas. Aquí en el punto 35 dice, demasiado rápido, sin embargo, nos olvidamos de las lecciones de la historia. El maestro de la vida, una vez que esta crisis de salud pase, nuestra peor respuesta sería sumergirnos aún más profundamente en el consumismo febril y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Dios quiere, después de todo esto, que no pensemos más en términos de ellos y aquellos, sino solo nosotros. Puede resultar que no sea una tragedia más de la historia de la que hemos aprendido nada. Este encubierto se va a usar al máximo para lograr un objetivo. Exacto, la nueva normalidad. La nueva normalidad. Una ausencia de dignidad humana en las fronteras. Ciertos regímenes políticos populistas, así como determinados enfoques económicos liberales, sostienen que la influencia de inmigrantes debe ser prevenida a toda costa. ¿De qué se está hablando de nuevo aquí? Sí, los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y cualquier otro país que se niega a tomar los inmigrantes. Sí, es un gran problema en Europa. Sí, uno grande. En Alemania, en todo el mundo, ese es un problema importante. Pero el Papa siempre ha sostenido que debemos tener
inmigrantes. Tenemos que mezclar las culturas. Me pregunto si quiere mezclar culturas o si quiere mezclar religiones, porque las culturas vienen con religiones. La migración más que nunca jugará un papel fundamental en el futuro de nuestro mundo. Él va a mezclarlas definitivamente. Él las va a mezclar. Y sigue, pero también es cierto que un individuo y un pueblo solo son fructíferos y productivos si son capaces de desarrollar una apertura creativa hacia los demás. Tenemos que mezclarnos. La agresión descarada. Esto ahora da rienda suelta a las ideologías y las cosas que hasta hace unos años nadie podía decir sin arriesgarse a perder el respeto universal. Ahora se puede decir con impunidad y en los términos más crudos, incluso por algunas figuras políticas. ¿A quién se refiere? Se está volviendo aburrido, ¿no? Así es una conversación unidireccional, todo el tiempo hacia Trump. Sí, definitivamente está aludiendo a... Debería haber dicho que no solo Francisco de Asís lo inspiró para escribir eso. Sí, absolutamente. Hay otro aquí inspirándolo. Artículo 46 aquí. También deberíamos reconocer que las formas destructivas de fanatismo se encuentran a veces entre los creyentes religiosos, incluidos los cristianos. A él le gusta incluir eso allí, ¿no? ¿Es así? ¿Cuál fue su mayor queja con los cristianos, de los cristianos fundamentalistas? Los cristianos fundamentalistas, los verdaderos creyentes de la Biblia. Los verdaderos creyentes de la Biblia. Y ellos lo definen. Cualquiera que crea en una creación literal, que crea que Jesús expió nuestros pecados, etcétera, 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 son fundamentalistas. Así que si tú crees en la resurrección literal, todas estas cuestiones son los enemigos del mundo, nos hacen terroristas. Por lo que, incluidos los cristianos, el Papa dice, ellos también pueden verse atrapados en redes de violencias verbales a través del Internet y en diversos foros de comunicación digital. Me pregunto si él se está hablando de nosotros. Incluso en medios católicos los límites pueden ser sobrepasados. Creo que está hablando de la iglesia militante. La iglesia militante, sí. La difamación y la calumnia pueden convertirse en algo común y todas las normas éticas y el respeto por el buen nombre de los demás puede ser abandonado. ¿Cómo puede esto contribuir a la hermandad que nuestro Padre común nos pide? Pero Jesús dijo que no he venido a traer paz, sino espada. Por lo que el Evangelio traerá varianza. Él está cortando el Evangelio. Es muy importante. Allí no hay espacio para el Evangelio en su fraternidad. Es por eso que Jesucristo no es la norma, sino que Francisco de Asís se convierte en la norma. Información sin sabiduría, formas de sujeción y autodesprecio, esperanza. Y usa bastante lenguaje muy florido y luego él discute con gran detalle la parábola del buen samaritano, pero totalmente pierde el punto de quién es el buen samaritano. El buen samaritano es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús cuando se encontró a este pobre hombre maltratado? Estaba en un viaje. Todos los demás que habían bajado de Jerusalén e ignoraron a este hombre que yacía allí. Pero el buen samaritano se acercó a él y le dio aceite y vino y le vendó las heridas con ese aceite. El aceite también es un símbolo del Espíritu Santo. El vino es un símbolo de la enseñanza de la doctrina. Entonces le dio vino y le dio doctrina porque la iglesia lo había descuidado y luego lo puso en su propio burro, su propio medio de transporte, y él lo llevó a una posada muy extraña porque también era un hospital. Es un símbolo de la iglesia. Y luego le dijo al posadero,
Aquí hay algo de dinero. Es interesante que le dio 2 denarios. 2 denarios. Y dijo, me voy, pero cuando vuelva de nuevo, yo te daré el pago. Pero aquí está el dinero que es necesario para cuidar de estos olvidados. En el hospital, en la iglesia. Ahora, solo por curiosidad, un denario era el salario de un día, por lo que le dio 2 días de salario. Dejaré que la audiencia piense sobre esto por ellos mismos, porque en el pensamiento cósmico, un día sería 1000 años, pero no vayamos allí, nos meteremos en problemas, pero es un interesante pensamiento. Así que tienes esta historia sobre, tú sabes, este pobre hombre y el buen samaritano, y no habla de Jesús como el buen samaritano, sino que nos convertimos nosotros en buenos samaritanos. Así que vamos a omitir su larga historia sobre el buen samaritano, donde habla de todos estos temas. Y es interesante que los imanes y todos estuvieran tan interesados en esta encíclica. Y luego está este interesante título, Vecinos sin Fronteras. Esto es definitivamente el globalismo a gran escala. Veamos ahora este título, Visualizando y engendrando un mundo abierto. Esto es un nuevo orden mundial. De nuevo tiene el tema aquí, sociedades abiertas que integran a todos. Entendimientos inadecuados del amor universal. Un amor capaz de trascender fronteras es la base de lo que en cada ciudad y país se puede llamar amistad social. La amistad social genuina dentro de una sociedad hace posible la verdadera apertura universal. Obviamente está refiriéndose a la doctrina social católica y veremos que llega al grano un poco más adelante en su encíclica. Ahora, ¿cuál es el papel de la Iglesia según el Papa? Es promover los valores morales. Ahora, en su caso, ¿cuáles valores morales? Sus propios valores morales, claro está. Los suyos, los de la Iglesia, no los de la Biblia. Así escribe entonces, ni podemos dejar de mencionar que buscar y perseguir el bien de los demás y de toda la familia humana también implica ayudar a los individuos y las sociedades a madurar en los valores morales que fomentan el desarrollo humano integral. Ahora, aquellos valores morales provienen del papado. Él está construyendo aquí. Está construyendo. Sigue diciendo y escribe. Lamentablemente, me siento obligado a reiterar que ya hemos tenido suficiente de inmoralidad y burla de la ética, bondad, fe y honestidad. Es hora de reconocer que la superficialidad desenfadada no nos ha hecho bien. Una vez que se corroen los cimientos de la vida social, lo que sigue son batallas por intereses en conflicto. Vamos a promover el bien. ¿Qué bien? El bien común. Claro está, para nosotros y para toda la familia humana, y así avanzar juntos hacia un crecimiento auténtico e integral. Toda sociedad lo que se transmite es egoísmo, violencia, corrupción en sus diversas formas, indiferencia y, en última instancia, una vida cercana a la trascendencia y arraigada en los intereses individuales. La individualidad debe irse, debe desaparecer. Necesitamos valores comunes, bien común. Es como dijiste en los episodios anteriores. La libertad de religión libre es siempre que coincida absolutamente con el bien común. Absolutamente. Y si no entendemos esto, este lenguaje mantecoso en el que está escrito, la encíclica confundirá a la gente. Si no comprendemos la agenda detrás del pensamiento papal, perderemos el sentido de lo que está él escribiendo realmente.
El Papa sigue diciendo, cuando hablamos de la necesidad de cuidar nuestra casa común, nuestro planeta, apelamos a esta chispa de conciencia universal y de preocupación mutua que todavía puede estar presente en los corazones de las personas. Eso es bien común. Así es, las conciencias universales suenan casi como si fuera nueva era. Es nueva era, una agenda muy nueva era. Chispa de conciencia universal. Sigue, aquellos que disfrutan de un excedente de agua, pero eligen conservarlo por el bien de la gran familia humana, han alcanzado una estatua moral que les permite mirar más allá de sí mismos y del grupo al que pertenecen. ¡Cuán maravillosamente humano! Si exige la misma actitud, si queremos reconocer los derechos de todas las personas, incluso de los nacidos más allá de nuestras fronteras. De nuevo, esto es el humanismo. Dios se queda fuera de la imagen y la moralidad que te lleva a hacer algo bueno proviene de la humanidad, la cual es nueva era, si lo piensas. Y es nueva era, de hecho, no es bíblico en lo absoluto. El destino común de los bienes creados. Ahora, se vuelve interesante esto. Esto los llevó a darse cuenta de que si una persona le falta lo necesario para vivir con dignidad, es porque otra persona lo está deteniendo. Es una forma muy interesante de pensar. Así que si tienes algo y otra persona no lo tiene, tienes la culpa porque tú lo tienes. La culpa no es la de la otra persona, quien no se molesta en lograrlo. Bien, hay algunos que no pueden lograrlo y hay que cuidarlos, eso es cierto. Pero esta es la doctrina típica social de la Iglesia Católica Romana. San Juan Crisóstomo lo resume de esta manera. No compartir nuestra riqueza con los pobres es robarles y quitarles su sustento. En otras palabras, si tienes algo, eres un ladrón. Sigue citando a Crisóstomo, que dice que las riquezas que poseemos no son nuestras, sino también de ellos. En palabras de San Gregorio el Grande, cuando suplimos a los necesitados sus necesidades básicas, les estamos dando lo que les pertenece a ellos, no a nosotros. Ahora, este no es un pensamiento bíblico. Si les proporciona a los necesitados los medios para poder cuidarse a sí mismos, si se educa a las personas, si se les da incentivos para trabajar y para lograrlo, no tienen que encontrar las riquezas en la casa de otra persona. Esto es un reflejo de la encíclica Rerum Novarum. Y hablaremos de eso en un momento. Esto es el pensamiento social católico en su mejor momento, o en mi opinión, en su peor momento. Y cita ahora a Juan Pablo II. Hay un santuario en los Estados Unidos en honor a Juan Pablo II y Donald Trump lo visitó, de hecho. Me pregunto si él está tan feliz con la teología de Juan Pablo II. Me acuerdo que él mencionó en episodios anteriores que en un video que en realidad está feliz. Oh, sí, eso es muy extraño. Y sigue diciendo, por mi parte me gustaría observar que la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto o inviolable. Bien, esta es la doctrina social católica. Vamos a entrar en eso. Y que hace hincapié en la finalidad social de todas las formas de propiedad privada. Ahora, en el pensamiento católico se les permite poseer propiedad, pero la propiedad no es suya, está ahí por el avance social. Ahora, si uno lo lleva a un caso extremo, como lo hacen en algunos países del mundo, si usted es dueño de un terreno y otros lo necesitan, pueden ocuparlo. Es su deber social el proporcionarlo, porque tú lo posees. Y probablemente también sea su deber social continuar pagando los impuestos de la tierra. Ahora, esto se vuelve muy interesante por lo que dice. El principio del uso común de los bienes creados es el principio primero de todo el orden ético y social. Ahora, esto es bien fascinante. Así que si usted es dueño de algo, solo lo posee por el bien social. Una vez trabajé para una institución que me dio un teléfono celular, porque lo necesitábamos para comunicarnos. Pero el teléfono celular tenía una subvención social, de manera que cualquier otra persona que te detuviera y necesitara el teléfono celular
tenías que dárselo. Pero la factura me llegaba a mí. Eso es interesante. Entonces, básicamente nada de lo que tienes es realmente tuyo. Tu carro, por ejemplo, no es tuyo. Si alguien lo necesita, lo puede tomar. Este principio es un derecho natural e inherente que tiene prioridad sobre los demás. Todos los demás derechos que tienen que ver con los bienes necesarios para el cumplimiento integral de las personas, incluyendo el de la propiedad privada o cualquier otro tipo de la propiedad, en palabras de San Pablo el VI, no debe obstaculizar en modo alguno este derecho, sino que debe facilitar activamente su implementación. Usted no posee nada, en otras palabras. Aquí se refiere a la encíclica del Papa Juan Pablo II. Se refiere a las encíclicas también de Pablo VI. Y así que tendremos que echar un vistazo rápido a esto. De ninguna manera obstaculizarán este derecho, pero deben facilitar activamente su implementación. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado un derecho natural secundario derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Este tiene consecuencias concretas que debieran reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Y sin embargo, a menudo sucede que los derechos secundarios desplazan derechos primarios y los anulan, haciendo irrelevantes para fines prácticos. O sea que uno usa su propiedad para sí mismo, pero es una cosa mala, según eso. Así es, y eso es un no en el pensamiento católico. Ahora, en la Edad Media, tenían el clero y luego tuvieron la élite. La élite eran los propietarios de la tierra y los siervos ocupaban la tierra, pero no eran propietarios de la tierra. Y ahora quieren dirigirse a un sistema similar bajo este orden, de tal forma que una empresa importante le proporcione la vivienda y usted se convierta básicamente en un esclavo de la empresa, y la empresa luego toma el lugar de los propietarios de la tierra de la élite de la antigüedad, los nobles, para que tengamos entonces el mismo sistema.